Personally, and on behalf of UNESCO, it's an honor and a pleasure to be with you here this afternoon. And I'd like to thank both the University of Rosario and the Ministry of Culture for the invitation and the opportunity to come and exchange on these issues of intangible cultural heritage in urban context. And I'm going to talk about it, of course, within the framework of the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. And I'll say that this issue of the intangible cultural heritage in urban contexts is a new issue for us as a specific topic. And we're just starting, for example, a project that will be worldwide to start looking at this issue. And I'd particularly like to commend what you're doing here, because you're at you are here at the avant-garde of what is a very important issue. Now, I've been asked to present on why do we need to reflect on urban contexts for the safeguarding of ICH, but I'm in a bit of a dilemma, because this was initially meant to be an opening speech 3 days ago, and I thought we'd be setting out before everybody else talked. But since I couldn't get on the plane for various reasons, I arrived late. It's now the closing speech. So I think probably the question has been answered by a number of the presenters already. But let me anyway speak to you about the context, the international context in which these questions are being framed. And then I'd like to give you some examples on the importance of ICH in urban contexts from around the world. But, the first immediate response is, why is it important to look at ICH safeguarding in urban contexts, is relatively straightforward. Today, and about 2 years ago, I think for the first time in human history, more people in the planet are living in cities than in rural areas, and that has never been the case before. I think it was 2 years ago that somehow they calculated that we went beyond the 50% mark of human beings living in urban environments. And by 2050, that's expected to reach 70% of the worldwide population. And today, of the urban environments, more than 30% are living in so-called shanty towns, slum, informal settlements. So that is a massive amount of people living in urban contexts, often outside of the structured planning of urban environments. And this is happening in all corners of the world. And so intangible heritage, if you have to locate intangible heritage, there's one place you locate it, it is people. It is the practices of people. So obviously, if more than half the people are in cities, then it's of great importance to understand how intangible cultural heritage gets lived, gets practiced, gets transmitted, gets adapted to those urban environments. Cities are also responsible for other issues. The urban environment is important. 70% of global carbon dioxide emission comes from urban living, and 80% of global GSP is accounted for by cities. So it's clear that cities are in the front line of the major social and economic challenges the world is facing today. And cities must speak out for and harness the potential for locally based actions to advocate innovative approaches towards making sustainable development and sustainable urban development a reality. UNESCO, of course, is convinced that intangible cultural heritage lies at the heart of the questions posed by societies today, as they seek to adapt to global change, whether those people are living in small villages or huge cities with millions of inhabitants. It is the nature of intangible heritage to be evolving and adaptive. And it therefore is a key tool for individuals and communities to adapt to processes of urbanization as well. So before entering into more details and providing examples on the role for intangible cultural heritage in urban sustainable development, I'll just quickly start by recalling, and I'm sure it was discussed on the first day, the international framework in which these things are being discussed at the moment, and namely the New Urban Agenda, which was adopted by the international community on the occasion of the third United Nations
the Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, more popularly known as Habitat 3, which was held in Quito in October 2016, with a view to set global standards for sustainable urban development for the coming 20 years. So Habitat offered a unique opportunity to discuss the important challenges of how cities can be planned and managed in order to fulfill their role as drivers of sustainable development, and how they can shape the implementation of the Sustainable Development Goals. And of course, in particular, SDG 11 on sustainable cities. With Sustainable Development Goal 11, countries have pledged to make, and the quote is, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. And within this goal, there is a target 11.4, which aims to strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage. And indeed, in the lead up to the Sustainable Development Goals, there was a lot of discussions around the role of culture in sustainable development. And there was a big push to have a goal on culture, which eventually didn't happen, and for various political reasons or whatever. But culture sort of pops up here and there, in my opinion, is absolutely fundamental to the entire Sustainable Development Agenda, and in UNESCO's opinion. But here we have probably one of the only very specific culture targets, and that is in that target 11, in the goal 11 on cities and urban environments. So the new urban agenda adopted at Habitat 3 outlines a framework for the sustainable urban development globally, and rethinking the way to build, manage, and live in cities by drawing together cooperation with committed partners, relevant stakeholders, and urban actors at all levels of government, as well as, of course, as civil society and the private sector. It is a roadmap, in a way, for building cities to serve as engines of prosperity and centers of cultural and social well-being, while at the same time minimizing damage to the environment. And it's an ambitious goal. And UNESCO was, of course, involved in shaping the global development international framework that I've just described, and notably in framing the role of culture in its implementation. And UNESCO has been strongly committed to promote the role of culture in the SDGs. Within these advocacy efforts, sustainable cities have represented a strategic entry point to demonstrate that culture counts for development, as I've just said. So in the framework of Habitat 3, UNESCO launched the first global report on culture for sustainable urban development, which was intended to serve as a policy framework document to support local governments in the implementation of the SDGs and the new urban agenda. Alongside the survey and the case studies presented in it, the report introduces some key recommendations in this area. First, that people-centered cities are culture-centered spaces. Creating cities which are truly people-centered demands that we respect cultural diversity and stimulate creativity and innovation towards a more inclusive and peaceful societies. Moreover, culture, sorry, I'm a bit behind with the slides, is essential to a quality living in urban environments. The planning, design, and use of public spaces in particular should integrate a cultural approach, while examples of human-scale, mixed-use urban heritage should inform sustainable urban development models. And cities' resilience to environmental challenges, including the effects of climate change, can also be enhanced with culture. Finally, sustainable cities need integrated policy making that builds on culture. This includes strengthening rural to urban linkages and promoting participatory, culture-led approaches to urban governance that can in turn foster inclusive socio-economic development. So having said this, so what specific role for intangible cultural heritage can play in an urban sustainable development? And I think
sorry. Yeah. The rapid growth of international, intra-regional, and rural to urban migration has shaped cities throughout the past decades. And cultural diversity is now a fundamental component of most cities. The scale of this phenomenon, particularly in metropolises or capital cities, has sometimes nurtured conflicts, encouraged discriminatory attitudes, and sometimes contributed to spatial and social fragmentation. At the same time, cities increasingly opt for proactive, culturally sensitive policies to recognize and promote the diversity of cultural expressions and heritage, so as to allow urban residents to engage in a meaningful cultural life and still express their cultural identities. Culture is key to what actually makes cities attractive, creative, and sustainable. Without culture, cities as vibrant life spaces don't really exist. They are merely concrete and steel constructions, prone to social degradation and fracture. UNESCO is convinced that efforts to safeguard intangible cultural heritage are a way of engaging with building social harmony. Efforts to safeguard intangible cultural heritage not only help communities preserve the values and practices that define their way of life, but also helps to promote respect for other cultural traditions and therefore build social harmony. In the context of urban migration, it can also help to reinforce social and economic ties between rural and urban communities. A lot of communities moving rural to urban migration is also what they call circular migration. Communities come and work in town and go back often to their home areas. And often intangible cultural heritage plays a key role. People go back for ceremonies, people go back for festivals, people go back for marriages. And this intangible culture, this has also important economic dimensions, because we heard yesterday 2 papers on the economic dimensions of intangible cultural heritage, but this phenomenon, which happens in many places of the world where people working in town save money to go back to the villages, to go to a ceremony, to practice a ritual, they also bring money back. And so there's another dimension there of intangible cultural heritage connecting rural to urban environments. So a people-centered and human rights-based development denotes, of course, inclusive participation of all citizens. It therefore requires the freedom of all women, men, boys and girls to access and contribute to cultural life on an equal basis. And so UNESCO uses a people-centered approach based on mutual respect and open dialogue, and believes that this can help people to a lasting and inclusive sustainable development. And this approach is particularly needed in the cities. And this people-centered mission is clearly reflected in the 2003 Convention. In fact, the Convention considers communities and identities to be central to the very definition of intangible cultural heritage. As many of you will know, the Convention provides a definition in its Article 2. Intangible cultural heritage means the practices, representations, expressions, knowledge, skills that communities, groups, and in some cases individuals recognize as part of their cultural heritage. The novelty of this definition at the time of drafting of the Convention was the central role given to communities in the recognition of what is, for them, their intangible heritage. No external expert, political decision maker, international jury can decide for a community what is their heritage. Just as the practitioners, the bearers, those that enact and recognize a specific heritage as their own. And this was really, in terms of heritage, policy and practice, a quite radical break from earlier approaches to heritage, where the expert is the one to define and identify heritage. But the definition goes on so that ICH is transmitted from generation to generation, and it is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history. It provides them with a sense of identity and continuity.
And I think this is a very important part of the definition for ICH in urban contexts, because the convention is very clear that safeguarding ICH should not be about freezing particular practices, expressions, or that in fact it is the dynamic and evolving nature of ICH that gives it its viability, its sense of connectedness of a community with its environment. So therefore, in urban contexts, of course, it continues to live. It may not be as apparent, but I'm convinced that, you know, people go to cities, people have to do ICH, they recreate ICH. And yesterday there was a very interesting presentation on some of the neighborhoods in Bogota where people have, you know, spontaneously recreated spaces and recreated living spaces to express themselves with the question, is this heritage? But from the 2003 convention, there's no doubt, yes, it is heritage. And people will make those spaces. So ICH is not necessarily something that is beautiful, original, or exceptional. The framers of the Intangible Cultural Heritage Convention rejected the notion of outstanding universal value, which exists in the World Heritage and Built Heritage, and hierarchies among different expressions of heritage. So each expression of intangible cultural heritage is basically precious to those who practice it, providing them with a sense of their belonging to a community. And each element or expression has a high value for that practicing community. So in that sense, the convention is promoting respect for cultural diversity and human creativity among different communities. So just for interest, within the convention today, there are 66 elements from Latin America inscribed, Latin America and the Caribbean region, which is the UNESCO region. 56 of those are on what we call the representative list, 6 in the urgent safeguarding list, and 4 a register of good safeguarding practices. But it's interesting that among these 66 elements that are inscribed on the list, 30% of them have a direct link to cities or city living or urban environments. And they tend to be carnivals, festivities, dance, music, processions. You know, intangible cultural heritage is an urban environment, is something that exists in urban environments, and therefore there's no doubt that there's a need, that in itself justifies the need to think about strategies for safeguarding ICH in urban contexts. So I think now I'd just like to turn to some examples from around the world on why and how intangible cultural heritage can contribute to sustainable cities. For instance, how can ICH, you know, we say ICH can contribute to humanizing cities, to enhancing their livability, and empowering people to connect with communities and shape their environments. So I'd like to take you to Vietnam, for example, in Hanoi's ancient quarter in Vietnam, which has guilds and markets, and members of one lineage still live together in extended family households, and this is in the middle of Hanoi, in an echo of the older system of craft villages. So they reproduced in the urban environment an older system of craft villages, which was a way of living in Vietnam. In each street, there are multiple close kinship relations. They've recreated the kinship relations, and through such relations, the community monitors the behavior of members, and members can conform their behavior to the community's values. And today's residents, whether the few who trace their history back to the ancient guilds or the more numerous whose residence in the area is more recent, they define their identity as embodying this intangible cultural heritage of community, neighborhoods, and trust, which draws its origin from this neighborhood's heritage as a center of commerce and commercial relations, but based on the old guild system. Another example of strengthening of urban life through inclusion and fellowship is in the city of Leuven in Belgium. For more than half a century, the men of Leuven, Belgium, have maintained a system of age sets that bring together any interested men who share the same birth year. Once established, each age set chooses its own medallion
banner and uniform, and for the next decade, its members will meet regularly for a range of social, cultural, and often voluntary benevolent activities, as well as various fundraising events to benefit disadvantaged city residents. Since those events, the age sets have sought out other similar institutions, social institutions in Europe and beyond. And so they are using these old traditions to exchange experience of more contemporary voluntary associations, community helping associations, and strengthening the social cohesion of the communities. So another example of strengthening social cohesion through inclusive public spaces, I'd like to bring you to Bangkok in Thailand, in what we call the Pommahakan community in Bangkok, which is an ethnically and religiously diverse community. Two major Muslim families living along others, meaning Buddhists, who trace their ancestry to the northeast of Thailand or to Chinese immigrants. And they've been living now for decades, side by side with another, in what is technically an illegal settlement. It is an illegal settlement in a historical area, and there has been a lot of controversy about whether they can continue to live there or not. But over decades of living together, they have shaped a shared identity, and the identity of that community is that of the mutual tolerance and respect. I will remind you that in the southern part of Thailand, there is violent conflict between Muslim and Buddhist communities, so this is quite an important part of an urban environment. Members operate an effective system of self-governance and community management that is always alert to the next eviction threats. So they have constantly, for the last 30 or 40 years, been under threat of eviction and have self-organized to counter those evictions. Residents have effectively defended the community against the scourge of drug abuse that has damaged many other communities in the shanty towns. Their houses, they keep their houses neat, they keep them, the public areas are kept swept clean. They're proud of that. They have a forward vision of stewardship in which they serve as caretakers of the area and maintaining their whole way of life while accommodating historic preservation and accessibility for tourists, both Thai and international. So it's a very interesting case where they are illegally occupying a historic area, and the Bangkok Metropolitan Administration has multiple times tried to kick them out so as to knock down the historic area and build some high-rise. So but it's this intangible element that is keeping it going. Some examples, again, just to keep traveling around in different areas, how ICH can contribute as an important source of innovation in the face of change. There's an example of batik craftsmanship for local economy and education in Pekalongan in Indonesia. Pekalongan is a port city along the northern and east coast of central Java. Java is one of the highest dense population areas in the world, and it has long been known as a center for batik, which is an elaborately decorated cloth, which is usually cotton, produced with a wax-resist dyeing technique, which is one of the first elements in Indonesia inscribed on the UNESCO list. The textile has traditionally been crafted by hand in family workshops and small-scale cottage industries. For those growing up there at the beginning of this century, apprenticeship in a batik workshop was not an attractive option for young people. Following the Asian financial crisis of 1997 and 98, city leaders decided that the city's future viability lay not in a search for new industries, but in the revalorization of the batik craft for which it was already well known. An historic building was dedicated as a museum of batik. A mayor's decree provided for batik to be integrated as local content into the public school curricula in conformity with the existing national educational framework. Beginning with only one school in 2005 and 6, it took only 3 years for the program to reach all of Pekalongan's 230 schools, from kindergartens to secondary schools.
The Polytechnic of Pekalongan has established a 3-year diploma course in batik, thus producing specialists with higher degrees. Batik making has been fully integrated into city planning and moves toward a green industry by promoting the use of natural dyes and building waste treatment plants. The combined effect of these many efforts is a reinvigorated batik industry with the city's GDP reaching 165 million United States dollars in 2011, of which the largest part is now derived from batik. Another example of ICH responding to environmental challenges and serving as a basis of urban resilience is an example closer to you, and this is an element that was inscribed last year on the UNESCO list, which are the local water judges in Corongo, Peru. Indeed, people have constantly developed and adapted their ICH, including knowledge and practices concerning nature, to address fundamental needs and social issues across different times and spaces. And a striking example is this one from Peru in the Andes. The small city of Corongo has sustained its agricultural livelihood owing to the efficient resource management performed by its local water judges. Corongo is a small city in the Andes at about 3,100 meters above sea level in the Ancash region in Peru. And the traditions and spirituality are closely entwined, of course, with the environment. I think many people will understand this here. And the unique system of water judges to manage the area's water resources has become a symbol of the population's priorities. The judges are responsible for ensuring that water is supplied to all in a fair and sustainable manner, and this ensures that community members are able to produce enough to ensure the healthy subsistence of their families without overexploiting the soil. So, the judges are there to keep that balance between overexploitation and fair access and fair distribution. So as a consequence, land is being adequately maintained and preserves its potential to feed and benefit future generations. So such water governance systems existed in Peru since pre-Inca time, but only Corongo's population has kept the practice alive until now. And now another example, on another note, and despite making a vital contribution to family nutrition and family economies, urban agriculture is sometimes completely invisible to policymakers and urban planners, and is hardly ever taken into account as part of the larger agricultural sector. So I'll show you the case, of a rather concrete case in New Orleans in the United States of America. Over the past 4 decades, there has been a large Vietnamese immigration to New Orleans. And the Vietnamese communities who came to New Orleans very quickly converted what they considered useless backyards, lawns that people in America and in Australia like to have a garden in the back, which is just a space. And they converted them into vacant lots to productive kitchen gardens, vegetables. They would grow vegetables that they couldn't find in the local supermarkets. And then their surpluses were gifted or bartered to neighbors or sold at weekend farmers' markets. When Hurricane Katrina hit New Orleans in August 2005, the low-lying and low-income areas of New Orleans East, including the Vietnamese American community, were hit particularly hard by the devastating flooding that followed the hurricane. In the aftermath, a new initiative rose. Vietnamese American fisherfolk, shrimpers, and gardeners would learn aquaponics so that they could intensify their urban agriculture and gain a better living, while simultaneously avoiding both the polluted waters of the Gulf and the polluted soils of New Orleans East, and not relying on external food supplies during those crisis times, even in urban environments. Another example from the region showing how ICH can promote collaborative partnerships to encourage community participation and help to reduce inequalities. In 2006, Uruguay's Chamber of Deputies declared the 3rd of December each year as a national day of Candombe, Afro-Uruguayan culture and racial equity.
So a tradition of undisputed African ancestry, Candomblé successfully expanded its appeal and participation over time to incorporate all Uruguayans, black or white. It had been previously and repeatedly rejected by some, even within the Afro-Uruguayan community, in favor of international models of modernity as something that was backward. The law and the inscription of Candomblé on the representative list kind of recuperated Candomblé as a symbol of the contributions of people of African descent to contemporary Uruguayan culture, but also created more space in doing so for inclusiveness and creativity. And another example, and we talked a lot about informal settlements. We'll go to Africa now, where in fact a large part of the urban environments are in these informal settlements, and where there is quite intensive rural to urban migration happening at the moment. But in many African cities now, they have established what they call hometown associations. And in some cities, such as Yaoundé in Cameroon, they've existed for more than a century, so it's not a new phenomenon. But they've started spreading among other African immigrant populations outside of their own country. And now you can find these associations along West Africa down into Southern Africa in all of these shanty towns or informal settlements. And typically these kinds of hometown associations provide practical support to members, including rotating credit schemes, so they can loan money outside of the formal, borrow money outside of the formal economy, death benefits, burial assistance, networks of people willing to assist with temporary housing or help navigating administrative matters. So they're an informal structure that is creating to engage with the formal administrations of countries that have the people have organized themselves to meet their needs. And so increasingly now what we're seeing in these hometown associations are taking on expanded missions in terms of culture and development organizations. And they also provide financial, material, technical, or political support for development programs in their home village, district, or locality. So I'm coming close now to the end, and I think I just wanted to show some of these different and diverse examples on why ICH is important to urban living. Just to let you know, we've started a new project, and this is the first project we're doing in UNESCO specifically on ICH and sustainable development. The project's called Intangible Heritage and Creativity for Sustainable Development, funded by the government of the People's Republic of China. And so given the importance of developing specific tools for intangible cultural heritage, safeguarding intangible cultural heritage in cities, we are carrying out this project to promote the role of culture in these cities and specifically address the role of intangible cultural heritage in that sense. So within the framework of the overall project, we will be working in 9 cities around the world and essentially do capacity building with communities and local administrators and initiate a series of community-based identification of ICH inventorying within selected cities. And that is what we see as the first phase. Then, depending on the results we have of city by city, we will then start to work on formulating policies. So I think what you're doing here in Colombia is extremely innovative, very relevant, and very at the edge of where we are trying to move with this convention. So hopefully in a few years, maybe we'll be able to come back together and share experiences with more concrete research, concrete outcomes, which we are trying to develop in many areas. Hopefully, and as I said earlier, we are in the early stages of this. We are looking over time to develop, of course, what many member states expect from UNESCO: policy guidance, tools, ways to approach this issue of intangible cultural heritage in cities. But I would say for UNESCO, intangible heritage is a very complex thing to define from a top down. So we try not to start with a global approach
for intangible heritage, because there are so many contexts, so many different ways, different kinds of cities, different communities, different countries, that what we're trying to do is stimulate a bottom-up approach and stimulate the sharing of experiences, and whether or not we do arrive at some kind of global policy guidance, I think it will probably be it won't be too directive, because I think we have to allow, in the same way we've approached the issues of inventories in intangible cultural heritage. So these are some of the ideas that UNESCO has been advocating through the convention and in the preparation of the new urban agenda adopted at Habitat 3 in Quito. And I would say I'll allow to, as I said, I initially wrote this as an opening presentation, so I finished with some questions. I think many of these questions have already been answered by a lot of the presenters, but I'll nevertheless speak to them. I think some of the key questions are to show how does ICH contribute to improving livability in cities? How can it be integrated into urban policies? And this is a very important question. And I think we had some very interesting presentations on that, because we know ICH is important, but the next phase is how do you actually bring that into urban planning and policy? How can we enhance the role of communities in the governance of cities? And this is an important thing, because communities govern themselves anyway in these informal settings because of lack of any formal structure. So what is the way to bring that into the formal structure? And I think this is a problem. The Thai example was a very good example of that. But again, I heard those presentations yesterday about the neighborhoods here, and I heard about these, I can't remember what you call them, but these associational groups that urban people create to manage. So people do create, whether the policy or government comes along to put something, people create out of need and out of necessity their informal networks to manage their urban space. So how can that then be brought into the formal governance of the cities? And of course, the important element of how can ICH contribute to better social cohesion, tolerance, respect among people. So I think with that, I'd like to, again, thank you for listening, for inviting me, and it's been a pleasure. Thank you very much. Bueno, pues ya hemos visto la presentación que, aunque Tim la había preparado más para una apertura que para un cierre, creo que está también muy bien para un cierre. Es decir, también nos ha servido mucho para concluir y acotar ciertas cosas que hemos debatido durante este foro. Este foro fue pensado y todas las, digamos, presentaciones y discusiones que quisimos plantear en el foro, estábamos tratando como de acoger las categorías y esos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear unos lineamientos de política pública que quieran atender el tema de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en contextos urbanos, que no solamente está centrado en el tema del patrimonio inmaterial o solamente centrado en el tema de la cultura, sino que también está centrado en temas mucho más transversales y estratégicos del desarrollo sostenible en general. Entonces digamos que pues vimos diferentes presentaciones. El primer día era de algún modo hacer como un marco general de por qué se está creando esto, de qué significa y de dónde viene el discurso de desarrollo sostenible, cuál puede ser la relación entre el patrimonio cultural inmaterial y el desarrollo sostenible en contextos urbanos, cuáles pueden ser esos elementos para revisar. Durante las diferentes sesiones hicimos un esfuerzo juicioso de tener en las mañanas, primero, experiencias prácticas de comunidades que estén, digamos, experimentando y viviendo día a día el patrimonio cultural inmaterial en ciudades, que aunque no se haya llamado patrimonio cultural inmaterial en ciudades, sucede. Lo miramos desde el tema de las comunidades, de las poblaciones, desde el tema de la creatividad y desde el tema del emprendimiento. Y también tuvimos sesiones de discusión más concretas
académicas, pero centradas en la realidad colombiana. Es decir, cuando hablábamos de planeación urbana y patrimonio cultural inmaterial, hablábamos de casos en Colombia y de cómo sucede eso en Colombia. Cuando hablábamos también del tema esta mañana de las migraciones, hablábamos también del caso en Colombia, vimos como por ejemplo el conflicto armado y la memoria son elementos fundamentales que no se desligan tampoco del tema del patrimonio cultural inmaterial. Vimos una especie, unos ejemplos de metodologías aplicadas para trabajar el tema del patrimonio cultural inmaterial en Colombia, vimos 2 casos en Colombia y vimos un caso en Ecuador, tratamos de que fueran, digamos, ejercicios latinoamericanos, si no eran colombianos. Y en las tardes estuvimos revisando ya un nivel más categórico, conceptual, amplio, que nos permitiera también poner este debate colombiano de cómo el patrimonio cultural inmaterial en Colombia puede revisarse y puede salvaguardarse en contextos urbanos, pero también haciendo alusión a un contexto internacional con el que claramente interactuamos como país perteneciente pues, a la Convención y a muchos otros pactos de desarrollo en los que estamos. En ese sentido, pues miramos el tema de los territorios, las comunidades y las prácticas culturales ayer en la tarde con Bogumila y con con Jaime. Y después miramos también un ejercicio juicioso, era intentar mirar qué pasa con las dinámicas económicas y el patrimonio cultural inmaterial, que también es un tema fundamental, que ahora pues digamos con las políticas de un nuevo gobierno que habla de la economía naranja, nos acoge y tenemos que también entenderlo y saber cómo es que vamos a dialogar con estas nuevas propuestas de la economía creativa y mirar cuáles son esos valores, ¿no? Es decir, el valor, cuando hablamos de dinámicas económicas y valores económicos del patrimonio cultural inmaterial, si hablábamos de un valor netamente monetario o si por el contrario, como lo plantearon Donovan y Javier, estábamos hablando de otro tipo de valores que también están añadidos en todo ese tema de la dinámica económica. Eso es como un gran resumen, no sé si se me escapa algo. Y todo esto también era para que en esa lógica comenzáramos a pensar con ustedes, los participantes, porque como lo dijo Donovan y lo dijo Tim en algún otro espacio, los expertos de este tema no son quienes están estudiando y quienes están definiendo el tema en instancias académicas o en instancias institucionales, sino también la gente que lo está viviendo día a día y de eso somos parte nosotros. Creo que aquí muchos de nosotros vivimos en las ciudades y muchos de nosotros, aunque no estemos 100% y directamente relacionados con alguna población étnica, de todas maneras hacemos comunidad, hacemos colectividad, somos ciudadanos y tenemos pues un patrimonio inmaterial que nos acoge y que vivimos en la ciudad y fue lo más bonito que yo rescataría de este foro es haber tenido ese diálogo en donde muchos de los temas también fueron interpretados, analizados y explorados a la luz de todos los que estamos acá participando y no solamente a la luz de quienes estaban aquí en el panel. Entonces ahí salen varias cosas que pues nosotros vamos a sistematizar, vamos a revisar, es una gran cantidad de información muy importante y muy compleja, pero también muy integral que queremos revisar para sacar unas memorias de este foro en más o menos un mes, las vamos a poner en internet y serán públicas para que también todos tengamos pues como acceso y derecho a lo que sucede aquí, que serán los lineamientos ya a final de año, que también serán públicos claramente. En ese sentido, y mirando, digamos, revisando la charla de Tim, pues yo resaltaría algo importante y es que no solamente el tema del patrimonio cultural inmaterial se vuelve un componente del desarrollo de los contextos urbanos, sino también un tema estratégico del desarrollo sostenible de las ciudades. Y cuando se habla de desarrollo sostenible, creo que los ejemplos fueron muy importantes. Pues primero, entendimos, creo, un marco en donde ya hay un movimiento global que está girando en torno a cómo la cultura hace parte del desarrollo sostenible y cómo el patrimonio inmaterial al ser como un elemento fundamental de eso, porque el patrimonio inmaterial al ser un ejercicio de resistencia cultural cotidiano, pues nos pone a nosotros en un escenario donde cada uno de nosotros y nosotras somos actores de ese desarrollo sostenible en las dinámicas cotidianas de la ciudad. Y ahí, digamos, creo que estos ejemplos en donde Tim rescata mucho cómo unos conocimientos tradicionales y unas tradiciones propias de las comunidades pueden generar alternativas al desarrollo sostenible en términos ambientales, en términos sociales, en términos de cohesión social, de integración social, de diálogo, en un país como el nuestro, en donde es importante generar diálogos de tolerancia y de paz y de entendimiento de la diferencia desde la diferencia, también digamos de esa relación de un tema económico y esa relación
que existe entre lo urbano y lo rural, porque aunque estemos hablando de contextos urbanos, nosotros no olvidamos que también hay un permanente diálogo con lo rural, y salió esta pregunta en varias de las discusiones, que qué pasaba y si se estaba trabajando este tema también en la lógica rural, que se está haciendo, pero claramente reconocemos que hay una interacción ahí importante. Esto era como un paneo general de lo que hemos estado haciendo. No sé si tú quieres decir algunas palabras antes que pasemos a las preguntas, para que tengamos, esta será nuestra última discusión como foro, así que bienvenida a las preguntas, pero les pediremos que seamos, como dice Ramón, acudamos al autocontrol del manejo del tiempo para que las preguntas no sean muy largas y podamos pues participar la mayor cantidad de gente posible en estas preguntas y tengamos también el tiempo para poder continuar el diálogo. Bueno, pues yo creo que hay un elemento que más bien es una invitación a cada uno de los gestores culturales y de las personas que ejecutan prácticas culturales y patrimoniales en el territorio, y es la de participar muy activamente en todos los escenarios de planeación territorial. Afortunadamente nosotros en Colombia tenemos instancias de participación en los procesos de planeación, específicamente a través de los consejos territoriales de planeación. Y en esos consejos territoriales de planeación hay representantes de los sectores culturales que deben efectivamente ser el canal a través del cual nosotros como ciudadanos y como personas interesadas en hacer prevalecer el patrimonio en entornos de ciudad y de gran ciudad, podamos en esos ejercicios de participación ciudadana plantear nuestras inquietudes acerca de la preservación y la gestión del patrimonio, por supuesto, pero también de la inclusión de las consideraciones culturales y patrimoniales como ejes estructurantes de cualquier proceso de planeación territorial. Allí nosotros tenemos un rol muy importante que jugar porque, como ustedes han visto a lo largo de estos 3 días, en muchos casos los técnicos no sabemos cómo necesariamente se incorporan elementos culturales y patrimoniales cuando estamos haciendo planeación del territorio, porque tenemos a veces miradas o muy sectoriales o muy espaciales y no necesariamente logramos incorporar todas las dimensiones que esto implica y representa. Listo, entonces vamos a dar lugar a algunas preguntas. Recordemos el autocontrol, por favor. Ahí hay una pregunta ya, sí, alzar la mano, y después una pregunta aquí, y después una pregunta aquí. Primero allá atrás, la señora de gris. Hola, buenas tardes. Soy Ana María Bernal, profesora y exsecretaria de Cultura de Ibagué. Dentro de estos 3 días, una de las particularidades de los temas de discusión es justamente que este tema del patrimonio inmaterial aterriza en las conductas cotidianas de las comunidades, de los territorios, de las gentes. Ahora se nos invitaba a participar en escenarios de planeación territoriales. Yo provengo, pues tengo la experiencia directa muy fresca y pues sé que esos escenarios de participación a veces son también muy cerrados y también dirigidos políticamente. En ese sentido, yo considero que sí es importante abrir escenarios nuevos para la participación de las comunidades, porque no bastan los existentes en la legislación y en los sistemas de planeación de cultura y territorio. ¿Y a qué voy eso? Las metodologías, pienso, también para empoderar a las comunidades y saber también
¿Cómo llegar a esa instancia de valoración y reconocimiento sin necesidad, o más bien para que sea más fácil el mecanismo de que en efecto encuentren un eco en la política cultural? Muchas veces esos escenarios son, vuelvo y repito, politizados, no se están leyendo realmente las necesidades o lo que las comunidades mismas indican son sus bienes inmateriales. Entonces yo creo que una tarea grande que tiene la Dirección de Patrimonio es tejer lazos, por ejemplo, con los procesos de formación de la Dirección de Artes, de las otras direcciones como cinematografía, del área de música, para que sean desde los procesos de empoderamiento y formación que estas comunidades se encuentren un mecanismo más dinámico de realmente reconocimiento del valor de esas expresiones. Entonces, la invitación es para que se miren otras alternativas, no las existentes, porque no bastan, a veces no son efectivas, a veces lo que truncan son los procesos. Eso es mi reflexión, aporte, pregunta, no sé qué sea. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer mucho por estos 3 días, bueno, 2 días muy intensos de bastantes aprendizajes. Creo que cada una de las experiencias que hemos podido tener acá han sido de aprender y de aprender y aprender y aprender y de aportar. Lo que también lo lleva a uno, pues como asistente al foro, con una responsabilidad muy grande, y es de poder compartir todo lo aprendido dentro de este foro, poderlo replicar en las comunidades, poderlo replicar en los territorios, y que cada vez más podamos ir conociendo un poco más sobre lo que es el patrimonio cultural inmaterial y su importancia, sobre todo cuando nosotros estamos viviendo en este contexto que es básicamente el urbano. Y tenía una pregunta muy concreta que de pronto no sé si no la he podido resolver del todo durante estos días, y es que quería saber cómo se hace un uso efectivo de las TICs y de los nuevos medios de comunicación, como las redes sociales, como otro tipo de plataformas que se han venido gestando en estos años, para la protección del PCI y para su efectiva divulgación. ¿Cómo podríamos nosotros hacernos cargo sobre esto? ¿O cómo impulsar a que las comunidades también puedan hacer uso de estas herramientas que pues hacen parte ya dentro de nuestra cotidianidad, dentro de los contextos urbanos? Bueno, buenas tardes a la audiencia y a los panelistas. Mi nombre es Laura López. Quisiera hacer una pregunta que no sé si pueda parecer también arriesgada. Creo que de todo eso se trata este ejercicio. Y es justamente viendo el patrimonio cultural inmaterial en estos contextos urbanos, que es una mirada en la que la UNESCO y muchas entidades gubernamentales tenían como una deuda, por decirlo así. Creo que la crítica que se ha lanzado desde las primeras convenciones y los primeros intentos de administración del patrimonio hacia las listas y los inventarios ha sido pues muy fuerte, justamente porque sabemos que las listas y los inventarios así sean una forma de administrar y de conocer el mundo que hay de patrimonio, en cierto momento pueden llegar a ser excluyentes, jerarquizantes y bueno, todo lo que sabemos de aquello que puede ser importante por tener un título y aquello que no porque no lo tiene. ¿Qué tan factible creen ustedes que en la administración y en la gestión del patrimonio en los contextos urbanos sea posible dejar de lado las listas y los inventarios para recurrir a otras herramientas de reconocer y gestionar el patrimonio? Not all intangible cultural heritage is a positive.
I think about the Ku Klux Klan in the United States, who has a 150-year tradition of terrorizing black people. So who is it that decides what cultural heritage is worthy of safeguarding, and how is that decided? I think I'll start with the with the last question. None of these questions are easy, but they're all very important questions. Let's come back to the convention. Okay, the convention very explicitly says that practices that are in contravention of human rights. So we are a United Nations organization. The human rights frameworks and laws exist above intangible cultural heritage, and UNESCO will not recognize as intangible culture. So that's the one crack in the community definition. And there is a crack, but it's the human rights approach. So Ku Klux Klan are in breach of human rights. And in that sense, it's not a difficult one to say. It's, well, for UNESCO, it's a breach of human rights. It's not considered intangible cultural heritage from UNESCO. Probably Ku Klux Klan members do consider it, you know, the processions and everything, but it's in breach of human rights, and it's not complicated to see that. So I think that's, I don't know if that answers you. There are some practices which are on the margins, and what we've seen, for instance, in the convention is animal rights activists objecting to misuse of animals under some intangible cultural heritage. And yet, at the same time, there isn't an animal rights framework in the international level to protect it. So there are some areas where the debates go on. But in an area like that, it's a clear human rights issue. It's not so ambiguous. The second question about the lists. I think we could have endless debates about the positive and the negative aspect of listing, particularly at the international level. I don't think real research has been done on that. I think there's a lot of reactions, a lot of feelings, but I don't feel that there's enough research out there to really follow up in communities what happened after their element was inscribed, okay? So there are conceptual issues. I suspect there have been negative effects, there have been positive effects, and there have been kind of inconsequential effects. Whatever the proportion is, I'm not sure. But you are right that listing per se, and when the convention was drafted, this was a hot debate. There were those against the list and those for the list, and the list kind of automatically creates a kind of hierarchy. The representative list in the convention explicitly denies, that's why it's called representative, any notion of, as I said, of outstanding universal value. When you go to a World Heritage List, you have to do a comparative analysis of a certain typology to show that it's the most outstanding of that kind of typology or so on. You have to establish this outstanding universal value. That doesn't exist. But technically, people understand that. That doesn't mean people don't use it as if. So you're right. There's a play there between the lists. I think inventories can be quite different to lists. Inventories need not be necessarily kinds of lists. Inventories can contain information, and they could contain information that is relevant to urban planning. And that is why, very specifically at UNESCO, we do not establish a form for inventories at a global level. And in fact, we often get, can you give us how to do an inventory? We want the UNESCO, and we have to say, no, you have to figure it out in your country. We provide capacity building on community-based inventorying. The convention requests that the inventories do be community-defined. But does that fully escape questions of inclusion, exclusion? We try not to. Is it 100%? Probably not. But that debate of lists, that can go on and on. Personally, I'd like to see some real research rather than opinions on the issue, but that's my thing. And I'm sure there will be bad examples and good examples. But I don't think ICH safeguarding is only about the listing. So ICH safeguarding can be much beyond the listing. We talked about working with schools, working in much broader ways on ICH safeguarding, but the listing can be part of the puzzle. And then finally, there was also a question on new information technologies, media.
I think it's got a big role to play. One example, in fact, we're discussing, but I like to know, is like Finland. You know, Finland decided how to do their inventorying. And what they did is they created a wiki space online for communities to identify their own ICH. So their inventorying system in the country basically are people getting together in communities and say, let's register our ICH on the inventory, and they go up and they register. And it's complete direct access, no filtering, no management by the thing. Holland has a similar, but they do have to manage because people come up with just provocative, crazy things, and so or the Ku Klux Klan types who want to register, so they have some filtering. But so there's a sort of that's an interesting approach to use new technology for people to be able to directly define their ICH. But of course, in terms of social media, well, you know, I always say the core, the key, everything else apart, the center of ICH safeguarding is that the next generation continues and is interested. So the key to ICH safeguarding is young people. And the key to ICH safeguarding is getting young people to keep practicing. Everything else is, in my opinion, secondary to that. And so new media, new information, I mean, it's the language of young people today. So the more we can get that integrated, I see it as big potentials. And also it allows for exchanges across boundaries where people couldn't communicate in the past. But I'm not a great specialist, so I don't want to get into the details, but I see a big potential, yes, thank you. Yo voy a meter la cucharada un poco en el tema de la lista porque estoy de acuerdo con Tim, y es que yo no sé si la lista estaba siendo realmente criticada. Claro, hay unos temas en donde la lista pues genera unos impactos positivos, negativos en algunos casos, pero en definitiva el tener una lista de todas maneras sí es un mecanismo que hace evidente y tangible de algún modo el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial. Había una pregunta muy importante en una de las discusiones y era, alguien decía, ¿para qué el ministerio hace todo esto si el patrimonio inmaterial igual va a seguir existiendo? Con o sin ministerio, con o sin UNESCO, la gente lo ha mantenido y lo mantendrá por siempre. Y es muy cierto, es decir, el Ministerio de Cultura no es necesario para que la gente mantenga su patrimonio inmaterial, porque eso está en la vida de cada uno. Y de las comunidades sobre todo, pero lo que sí nos corresponde a nosotros es garantizar que las condiciones para que ese patrimonio inmaterial sea ejercido por las comunidades, pues las tengamos que garantizar, es decir, es garantizar al final que los derechos culturales, y hoy lo veíamos en otra mesa, que los derechos fundamentales también estén garantizados en ese sentido. La lista es uno de esos mecanismos y es uno de esos mecanismos que nos ha permitido evidenciar también a nivel nacional, departamental y municipal, porque hay listas en esos tres niveles, como hay expresiones que no solo acogen a uno, sino que también nos comienzan a representar a todos, y en ese sentido todos somos responsables de ello. San Basilio, el espacio cultural de San Basilio del Palenque es un tema muy concreto, y es que todos reconozcamos que nosotros también pertenecemos a esa ancestralidad y a esa cultura y que hace parte de la historia en Colombia y que nos acoge a todos, lo que pasó con Palenque. Es un ejemplo. Claramente la idea no es que nosotros a través de este DPC en contextos urbanos generemos más listas, ¿no? O sea, nosotros no queremos pues la nueva lista de paseo en contextos urbanos, la lista que no. Sí es necesario de todas maneras, y el reto cuando hablamos de ciudades es cómo lograr que el patrimonio cultural inmaterial sea salvaguardado, primero identificado, ¿no? ¿Cómo lo identificamos en las ciudades? ¿Cómo lo salvaguardamos y cómo lo fomentamos y lo gestionamos también en una lógica diferente a cuando podemos acotar la manifestación en un territorio concreto y con una comunidad concreta? En las ciudades hay migraciones, hay flujos en el espacio, y ese es el gran reto. Sí, claramente estamos apostándole a crear metodologías alternativas, pero no quiere decir que esas metodologías alternativas nieguen o estén en otro nivel diferente a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Eso era como una cosita que yo quería acotar. No sé si quiere responder algo o seguimos con preguntas. No, yo quiero de nuevo referirme a los espacios de participación. Efectivamente puede que los espacios de participación no sean lo suficientes, en eso estamos completamente de acuerdo, y que no todas las veces sean todo lo democráticos que se espera.
Pero yo sí creo que lo que nos han enseñado los procesos participativos en Colombia es que los espacios no se generan a la oferta, sino que los espacios se crean específicamente haciendo trocha y a la demanda. Entonces, en esa medida creo que el mecanismo no es sentarnos a esperar que las secretarías de cultura municipales, departamentales o el ministerio nos abra escenarios de participación, sino que nosotros como gestores de la cultura tenemos que crear espacios de participación. Vamos a hacer otra ronda de preguntas, unas 4 preguntas y vamos respondiendo así poco a poco. Aquí hay una, Juli, aquí hay una, aquí hay otra. Por ahora solo tenemos 2. Muy bien. Ah, bueno, y después tenemos otra arriba, perdón, otras 2 arriba. 4. Por ahora nos quedamos con, o sea, ya después vamos a tener más preguntas. Mi nombre es Alfredo Duzán Calderón del Ministerio de Cultura. Colombia transforma su mirada frente al tema cultural desde la realidad de una constitución política de Colombia de 1991. Y habla de, uno de sus artículos habla que Colombia es multiétnica y pluricultural. En esos términos, el hecho mismo de que la Constitución haya reconocido que es una nación de naciones donde hay múltiples culturas, se comenzó a trabajar un tema que se llamó Colombia Colombias, porque había múltiples formas de mirar esa realidad cultural. La pregunta sería si esa mirada que se hace desde la Constitución Política de Colombia puede ser también una parte de la realidad de un patrimonio inmaterial reconocido dentro de la misma Constitución Política. Bueno, tenemos ahí como para pensar qué políticas públicas se deben manejar para cuidar el arte rupestre que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Facatativá, de 60 paneles que existen, habrán 18, 20 que se pueden ver y los otros están tapados con grafitis. Entonces, muy especialmente les recomiendo si desde sus instancias se puede hacer alguna atención a este arte que es patrimonio de la humanidad. Muchas gracias. Buenas, te tocaron. Mi nombre es Julio César Hernández y tocaron, soy de Cartagena. Tocaron un tema de los espacios, de crear los espacios. Nosotros en Cartagena, unos grupos de gestores culturales crean un espacio en las plazas públicas, duran más de 15 años en las plazas públicas. Hoy en día cogieron y lo sacaron de las plazas públicas. ¿En qué pueden colaborarnos con los gestores esas de Cartagena? Lo sacan como correteado con la policía y el espacio público. Creo que tienen conocimiento de eso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Freddy, del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, pero también en mi departamento de Nariño tenemos 2 manifestaciones, que son las marimbas del Pacífico y nuestro Carnaval de Negros y Blancos. Entonces, en este contexto urbano, en donde tenemos 2 patrimonios, nos hemos encontrado con un daño colateral del tema del posconflicto. En Tumaco, en la zona del Pacífico principalmente, hoy nos encontramos con una problemática social derivada del proceso de paz, en donde precisamente
este patrimonio se vea afectado por esta violencia. En este contexto, entonces, de las políticas públicas esperadas, ¿cuál es la visión hoy que el Ministerio de Cultura, aunado a los esfuerzos de UNESCO, tienen previsto para esta realidad? Dado que vemos en un riesgo alto que este contexto del urbano en el Pacífico pueda verse entonces golpeado el patrimonio. La violencia es cruel. Niños que participaban de las danzas en las barriadas sobre los palafitos, hoy se ven reclutados por las disidencias de las FARC. Asimismo, en Pasto nos encontramos con un serio desplazamiento por ser una ciudad fronteriza de desplazamiento de venezolanos. Y entonces esta problemática ahondada del terrorismo que surge todavía aún del Pacífico, pues nos ve también inmersos en pensar cómo vamos a salvaguardar nuestros dos patrimonios. Yo quisiera en este contexto poder tener algunas luces que al interior de nuestros patrimonios, de nuestros gobiernos, alcaldías, la misma gobernación, poder ir generando estos mecanismos con la ayuda y el entendimiento del Ministerio de Cultura y cómo no, de la UNESCO. Okay, thank you. I think some of these questions are probably too locally specific to Colombia for me to answer, and I think I'll hand them over to you because I don't have a good understanding of the context. But some of them I could maybe hint to. The first question, I think, was about the Constitution recognizing the multicultural nature of the country. And maybe it's translated. I'm not sure if your question whether that itself can be recognized as an ICH or whether that is part of ICH safeguarding. And I think if the question is, does that contribute to ICH safeguarding, I would say definitely. And I think the whole thing about ICH is to recognize this plurality and this diversity and that it exists, and not only to recognize it, but actually to celebrate it. I don't actually like the word tolerance. Cultural tolerance, because cultural tolerance means there's something you initially dislike and you have to tolerate. What we should be in is celebration of this diversity. We should see it as a richness, as an asset. And I think if you have a constitution that frames that idea, then you're in a better, let's say, policy and position for ICH safeguarding, for sure. So I think that would be my approach to that question. The second question was Cartagena about use of illegal use of, I don't know the situation in Cartagena, but I can say it's not the first situation we've seen at where, and this is what I was talking to, where communities living in an urban context create the space to do their own ICH, and very often, sometimes it gets considered illegal, and it gets considered, people get evicted, people get pushed out. This was the case again in Thailand. It exists in other places. So without wanting to go into the details of Cartagena, I would just say, there was a question earlier about the good and the bad of listing and all of this. But this is a case where identifying this practice of getting together, and it's been going for 50 years as ICH, gives you a tool to go to the courts and say, well, wait up, you are now, because Colombia signed a convention to safeguard ICH, okay? So theoretically, the country has taken a commitment to recognize this as real heritage, you know, and to safeguard it. Now, I'm not saying it works, but that's where the listing can really help, because this practice can now be recognized as cultural heritage, and that can give you rights. Now, I don't want to say exactly how you're going to approach it here, but I'm trying to make that the recognizing it as intangible heritage is already a step towards confronting the kind of discrimination that can happen through use of public spaces. That's what I would say, but you will probably want to add more.
I honestly don't feel I know enough at all about the situation on the Pacific coast to be able to address your questions, except to say that we in UNESCO have been working, and we are working quite intensely to try to understand the question of safeguarding ICH in what we call situations of complex emergencies, situations of conflict, but also situations of natural disasters, including forced displacement, refugees, people fleeing conflict zones, fleeing. So it's a complex issue. We're building up a number of case studies. We've been doing case studies with displaced people from Syria, in Lebanon and Jordan, who are fleeing a horrific conflict, and so on. We've been working also in the Congo. We are starting a project with Colombia on ICH, so we are developing these, but we can only develop these case studies because the intricacies will be in the dynamics of the community that you live in, which I just don't know enough about to be able to answer, but maybe I'll give it to you. Thank you. Bueno, hay varias preguntas importantes. Yo voy a hacer como un resumen general, excepto por el arte rupestre que lo vamos a revisar. Pero digamos que el fin último de PCI en contextos urbanos es justamente eso, es que igual que se cuida un edificio histórico, un monumento, donde hay prácticas culturales asociadas al patrimonio inmaterial, debe también respetarse ese espacio físico cuando hay una relación directa con ese espacio físico. Y está pasando esto en toda Colombia, es decir, el Código de Policía abrió el escenario para que en toda Colombia, donde hay prácticas culturales en espacio público, estas sean sacadas de allí. Y es justamente el objetivo, y ahí es cuando comenzamos a encontrar una de las grandes necesidades de tener unos mecanismos concretos en las ciudades, sin que tengamos que hacer toda una lista. Entrar a la lista tiene un procedimiento que toma un tiempo. Y en este sentido nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de construir mecanismos y medidas que nos hagan intersectoriales, es decir, que hablemos con otros sectores con los que se organizan las ciudades, que hablemos con otras dimensiones de lo que significa, planear la ciudad, ordenar el territorio. Y en ese sentido lo que sí es uno de nuestros objetivos es justamente dar herramientas para que este tipo de cosas no sucedan como lo que está pasando en Cartagena. El tema del conflicto. Nosotros trabajamos y hemos tratado de aproximarnos a generar escenarios de diálogo, de paz y de reconocimiento de la memoria, no solamente desde el año pasado, que es el año antepasado que se firmaron los acuerdos, pero desde mucho antes hemos trabajado y somos muy conscientes de lo que implica estar en un país en guerra para el patrimonio cultural inmaterial. Algo que me decía Tim alguna vez que conversamos, y es que con patrimonio cultural inmaterial no es como el material. El material, si bombardearon un monumento, pues uno puede ir en ese momento y coger el monumento y reconstruirlo o hacer una imagen o alguna cosa. Con la gente no. Y con la gente no, porque pues si están bombardeando la casa de uno, yo creo que pues hay cosas prioritarias y es salvar la vida en ese momento. Eso no quiere decir que el patrimonio inmaterial no tenga un lugar en cómo entender que la memoria que acoge el patrimonio inmaterial y esas prácticas culturales de resistencia social también deben ser rescatadas, y en eso hemos venido trabajando durante varios años. Hemos desarrollado unas metodologías de inventario, le llamamos inventarios de la memoria, y es identificar las prácticas culturales y el patrimonio cultural desde la memoria. O sea, no solamente como el reconocimiento de qué pasa, sino también desde la memoria y cómo nosotros posicionamos el patrimonio como ese escenario de diálogo y reconciliación. Trabajamos temas como, por ejemplo, memorias de la resistencia, trabajamos temas en ciudades, trabajamos temas en lo rural, trabajamos temas con indígenas, y de cómo reconstituir todos esos procesos que les han permitido subsistir como cultura, recuperarlos cuando están, digamos, poco débiles, pues porque el desplazamiento armado y todo esto también ha creído y ha fracturado muchas veces las dinámicas propias y las prácticas del patrimonio inmaterial. Y lo que estamos haciendo en este momento, los diálogos y la firma de los acuerdos nos abrió una gran ventana a poderlo trabajar a más profundidad y de una manera mucho más abierta. En ese sentido, el proyecto que contaba Tim, hemos aplicado a la UNESCO para la financiación de un proyecto en reconciliación con patrimonio cultural inmaterial. Ya nos han dado, hemos ganado este apoyo.
Y esto, lo que vamos a hacer es básicamente intentar generar metodologías, en este caso, en donde el patrimonio inmaterial sea como esa herramienta de diálogo entre los excombatientes de las FARC y las comunidades donde ellos están habitando ahora en los ETCR. Vamos a hacer un proyecto piloto en La Guajira, en Pondores, que es un ETCR del Caribe, en donde estamos pues ya trabajando con la comunidad de los excombatientes y los municipios aledaños de Conejo y Fonseca, para que nos sentemos a hablar como un nosotros y no como un excombatientes y ciudadanos. Muchas de estas personas que están reinsertadas y que están en el Caribe ahorita son del Caribe, pero es más fuerte haber sido de las FARC que su lugar de nacimiento. Y lo que estamos tratando, y ya lo comenzamos y fue muy bonito empezar el trabajo en la región, porque lo primero que nos dijeron, no los excombatientes, sino los ciudadanos de Conejo y de Fonseca, fue que esta es la primera vez que, a pesar de todos los, digamos, programas que hay para atender el tema del posconflicto y la paz, los habíamos sentado juntos a todos a reconocerse como iguales, en tanto están hablando de su patrimonio inmaterial, y eso que los hace reconocerse desde sus raíces y desde la tradición que también que cada comunidad trae consigo. Entonces, en el caso de Pasto específicamente, nosotros hemos mirado el caso desde la memoria y hay una serie de metodologías que podríamos atender, y también es importante ver que el patrimonio cultural inmaterial y sus prácticas casi que por sí mismas han sido esos ejercicios de resistencia y han sido esos ejercicios también que le han dado cierta protección para que las comunidades no se resquebrajen. Cuando uno va a zonas de conflicto armado que están fuera de las ciudades muchas veces y uno ve que hay mujeres que le han matado a los esposos, los hijos, las violaron y aún pueden sonreír y están todavía manteniendo su cocina tradicional, es eso lo que les permitió sobrevivir, y esas relaciones propias y esos conocimientos tradicionales sobre su territorio lo que les permitió sobrevivir al conflicto armado y a momentos pues, que han destruido todo su contexto y su posibilidad de una tranquilidad social, ¿no? Entonces, allí la invitación también sería no solamente a pensar que los mecanismos están afuera, sino que las manifestaciones mismas tienen esos mecanismos de resistencia al conflicto. Y lo que nosotros hacemos es generar plataformas y prestar algunos apoyos para que esto se termine de consolidar, pero la base de esos mecanismos de resistencia frente al conflicto está en las comunidades. Eso era un tema. No sé si tú quieres decir algo. Bueno, vamos a hacer una última sesión de preguntas antes de ya el cierre y las últimas palabras, entonces, pues quienes tengan preguntas. Hay una, hay dos y tres. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Joana Acuña. Tengo una inquietud desde hace mucho tiempo y me agrada tener este espacio, a ver si alguno de ustedes puede resolver esa inquietud, y es sobre qué políticas o qué tipo de regulaciones se pueden implementar desde el Ministerio de Cultura o desde la UNESCO para regular de alguna manera el grave problema de mercantilización que se promueve después de que un festival o un carnaval es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pongo el caso específico del Carnaval de Barranquilla, en donde si alguno de ustedes lo conoce o ha ido o lo ha vivido, parece ser que la declaratoria se convirtiera más en una amenaza que en beneficios para la ciudad y para la tradición misma, en el sentido en que este tipo de fiestas y de carnavales se terminan monopolizando por un sector específico de la ciudad, que terminan convirtiéndolo más en una empresa fiestera y de farándula que en una fiesta o en un festival o un carnaval para proteger y divulgar la tradición de esa ciudad. Yo quiero hacer una pregunta muy pragmática, y es que nosotros llegamos acá como con muchas expectativas. El desarrollo del foro ha sido pues muy exitoso y creo que todos estamos como muy motivados con todo el espacio que hemos tenido para conversar y para pensar diversos temas. Pero pues esta mañana alguien nos contó que están haciendo como todo un proceso
de construcción de lineamientos. Entonces yo sí quisiera saber cuál va a ser el mecanismo o cómo podemos acceder a los resultados de todo este trabajo que ustedes están adelantando, y pues les agradeceríamos muchísimo que, ya que ustedes tienen todos nuestros datos, nuestros correos electrónicos, nos pudieran hacer llegar toda la información. Entonces, muchas gracias y muchas felicitaciones por el evento. Gracias, mi nombre es Alfredo Torre, pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Hay un tema que creo que ha sobrevolado todo el tiempo en estos 3 días, que es la conflictiva relación que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el poder en cualquiera de sus formas. Llámese la invisibilización de grandes sectores de la población, llámese la apropiación territorial por parte de quienes persiguen fines especulativos, económicos. Más que una pregunta, digamos, es una reflexión colectiva, preguntándome si acaso muchas de las políticas de salvaguardia no resultan un tanto ingenuas frente a los intereses del poder fáctico. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yesid. Yo tenía algo parecido a lo que tú acabas de decir con respecto a abrir agenda, pues porque siento que se abren muchos temas de diálogo y además, aunque hagamos preguntas aquí, esas preguntas quedan con una respuesta, pero me voy con dudas sobre la respuesta. Y creo que es normal en 3 días, cuando el tema en Colombia empieza a coger fuerza. Y todavía tengo muchas iniciativas como gestor cultural, tengo muchas dudas, inseguridades frente a algunas ponencias o frente a algunos procesos. Entre eso es, como gestor digo, yo quiero liderar y ser parte de procesos del PCI en Colombia, y digo, no me den a mí la agenda, yo la abro. Pero con tantas dudas, creo que abrir agenda con las dudas me genera a mí todavía mucha incertidumbre de liderar algún proceso. Entre esos, por ejemplo, el teatro. Para los actores, el Festival Iberoamericano abandera como parte de nuestro patrimonio de arte, o así nos lo han hecho entender, pero hay preocupación de una u otra forma por este patrimonio o esta bandera del festival. Y el teatro en Colombia sigue avanzando, la danza, la música, como lo hemos escuchado, y creemos que algunos gestores somos dolientes de cosas que se pueden ir perdiendo y que es necesario empezar a visibilizarlas, no para que se repitan, sino para darle el sello o reconocimiento a muchos procesos que vive Colombia en temas artísticos. Y quiero, para terminar, importantísimo que nos den a nosotros como un planteamiento de agenda o nuevos encuentros, porque creo que aquí hay muchos líderes que queremos ser parte de este proceso, ya que los 3 días fueron magníficos. Muchas gracias. Thank you. I'd like to address, I think, what were 2 of the important questions put forward. The first one about over-commercialization following UNESCO inscription, and something we're very aware of. But I think it relates closely to the second question of is there naivety in approaching the safeguarding plans? And those 2 questions are interlinked and they're important. Look, there's no doubt, and it comes to these relations of power, I think the 2 questions are interlinked. We are concerned in UNESCO with the misuse, if you will, of the convention listing mechanism for purposes other than which it is intended, okay? And there's no doubt, both in World Heritage and now more and more in intangible heritage,
that there are commercial interests that see the listing as a kind of commercial product which can be sold. And for ICH, that can be particularly dangerous because it can lead to quite a bit of decontextualization and distortion, and it can change the power dynamics around where suddenly people can appropriate it, okay? So when we have inscriptions, in fact, we ask for management measures and plans, and we now specifically ask countries to identify what measures they might foresee for negative aspects of inscription. I would say at this stage we don't have the necessary, let's call it enforcement or monitoring mechanisms. We're working, the convention is relatively new, and it takes some years to see these side effects come through. So the question of commercialization and over-commercialization has been discussed quite a bit. My advice is communities who are concerned about post-inscription elements can write to UNESCO, and we can forward that to the member state concerned and say, hey, what's going on? Will it work? It might work, but it does actually give that voice and that mechanism. And there are reporting, states are expected to report every 6 years on the elements inscribed. Is it perfect at the moment? No, I think we're still working on evolving it. And in fact, we want to put this on the agenda for the states to discuss at the next committee meeting. Better follow-up mechanisms of monitoring post-inscription. So I said earlier, I know that there are positive cases, but there are also negative cases. And this can be that. And the over-commercialization is indeed a difficult one and a dangerous one, particularly when it relates to that shifting of power relations related to safeguarding intangible cultural heritage. So coming to that naivety of the power relations around intangible cultural heritage, I would say, yeah, we could say, oh, sometimes there are complicated power relations, let's not do anything. So I think what the convention has that is interesting is this community-based approach, which allows communities to identify and theoretically to manage their ICH. It doesn't always solve the problem of power relations within a community or how the state interfaces with UNESCO in relation to its representation of the community. So it's not all sorted out. It's not all fixed and clear, but I think there are very important principles in this convention which at least give these new ways of looking at including those power relations. Who defines what is, outstanding universal versus value to that community? Who defines the ICH is critical. And if you do have a community-based approach, you should be avoiding most of those abusive, power abusive relations on defining ICH. I'll admit, it's not 100% foolproof. And people do manipulate, particularly for commercial interests. And where we're seeing this now emerging, and I'll say this quite openly, is in food. We're starting to see the use of inscribing food-related, gastronomy-related ICH, which I suspect is often a tool to try to get a label for commercialization, which can then remove the control of that from the communities that initially produce it. So those are very legitimate concerns. I would say in your case, feel free to write to UNESCO. At this stage, we are still looking with the states, and we are trying to get agreements on mechanisms to monitor that. But at least if we get information, we can at least then forward it to the state and bring it to their attention. And sometimes they pay more attention when it comes via UNESCO than when it comes directly from the communities. Thank you. Yo creo que es importante y nos parece centrar el plantear la discusión sobre las relaciones de poder que se establecen en el territorio alrededor de las expresiones patrimoniales. Creo que es un tema que abordamos profundamente ayer cuando hablábamos de los esquemas de ordenamiento territorial, de planeación de la ciudad y de finalmente tener
que establecer todas las visiones acerca del patrimonio cultural inmaterial en contextos urbanos en clave de derechos y específicamente de derecho a la ciudad, de derecho a conservar, a preservar y a ejercer las expresiones patrimoniales y culturales en los entornos urbanos, en el caso en los cuales las personas son minorías en unos casos, ¿cierto? Migrantes que se han tenido que establecer en zonas periféricas de la ciudad con una segregación espacial muy, muy grande, como en el caso de grandes ciudades en toda América Latina, o como en el caso donde se establecen disputas específicamente por el territorio y por el espacio público y por la apropiación de esos espacios o por la exclusión de ciertos grupos sociales de ciertos espacios por ser considerados espacios de privilegio. Entonces, ahí hay una discusión que está en la base, que tenemos muy presentes y que tiene que ser una discusión acerca de cómo nosotros planificamos las ciudades y construimos norma urbana para la garantía de los derechos de las personas. Bueno, yo lo que voy a hacer es responder como a las preguntas, a un par de preguntas de las que hicieron y ya pues vamos como a cerrar el tema. En el tema de Barranquilla y de los festivales, nosotros hemos hecho algo importante, pues estamos haciendo algo en este momento frente a la mercantilización de muchos aspectos de las manifestaciones, y es lo que vieron ayer en la tarde, y es un estudio de impactos económicos positivos y negativos para mirar cómo sucede ese fenómeno. O sea, sabemos que hay un impacto de las dinámicas económicas, está la mercantilización, está el turismo, está la explotación, ¿no? Pero estamos haciendo justamente ese estudio en diferentes casos de diferentes manifestaciones para poder identificar exactamente cómo se está generando esa dinámica y más allá de lo que nosotros observamos, digamos desde nuestra administración del tema, pero también saber en concreto y con la mano de las comunidades en territorio, identificar cómo es que esto está sucediendo para poder brindar una solución más específica a ello. Hay una cosa y es que el ministerio siempre tiene las puertas abiertas para que cualquier comunidad nos cuente y denuncie lo que sienta que está pasando y lo cuente abiertamente. Y en ese sentido, pues también ahí es cuando nosotros de algún modo podemos entrar, cuando hay cuando hay una explicación y hay una apuesta explícita de la comunidad en donde nos cuente, mire, esto es lo que estábamos viendo en territorio, ahí es cuando nosotros comenzamos a hablar con los entes locales de gobierno, con las alcaldías, con las gobernaciones, con los grupos gestores o con las corporaciones que estén, digamos, administrando de algún modo la manifestación. Entonces la invitación también es, pues si nos quieres, tú o la comunidad nos quiere mandar una carta o un correo donde nos expliquen qué es lo que está pasando, allí podemos nosotros pues también de algún modo entrar en diálogo con lo que está pasando en el territorio. Otro tema importante es la agenda, los resultados, listo. Los resultados como lo decía al principio, me voy a volver un poco a lo que planteábamos el primer día. Este trabajo lo llevamos haciendo durante 1 año y medio, hemos ido a 21 ciudades ya, 21 contextos urbanos, donde hicimos un trabajo de campo con diferentes sectores, gestores culturales, practicantes del patrimonio inmaterial, personas del sector público, de diferentes instancias del sector público, no solo cultura, académicos y los demás que se sintieran involucrados con el tema del patrimonio inmaterial para entender cómo sucede esto y cómo lo está viviendo la gente en su territorio. Como les decía, esto ya sucede, pero no se le ha puesto el título y por eso a veces es difícil identificar el tema. Entonces, hemos estado revisando esto. En este semestre estamos regresando a algunos territorios a reconfirmar ciertas cosas y sobre todo a poner en práctica unos pilotos de lo que sería una caja de herramientas para la identificación del patrimonio inmaterial en contextos urbanos. Poner en piloto la caja de herramientas es de algún modo tratar de sacar unos resultados que estén en diálogo con lo que pasa en la realidad y que las herramientas al menos hayamos probado de alguna manera estas herramientas para que a mediano plazo, durante los próximos años, cuando se comiencen a implementar de nuevo, pues sean lo más útiles posibles y seguramente en unos 4 o 5 años tendremos que volver a revisar si esas herramientas y esos lineamientos funcionan o no funcionan, pero esto pues ya nos toca verlo en su ejercicio en el tiempo. Todos estos resultados de la investigación que hemos hecho, el trabajo de campo que hemos hecho, todo esto va a salir entre noviembre y diciembre en conjunto con los lineamientos y las metodologías específicas propuestas. Van a ser públicas, van a estar en internet,
van a estar en nuestra página web, van a estar en la página web del Rosario, serían enviadas, digamos, a las bases de datos que hayamos logrado recopilar, porque este es un escenario, digamos, de la construcción de ello, pero pues tenemos ya también muchas personas que han participado en esto y claramente serán, digamos, puestas allí para que cualquiera tenga acceso a ello. La agenda. La agenda es entonces que nosotros, después ya de sacar estos lineamientos y que es como lo que sigue en la agenda, seguramente haremos otros escenarios de encuentro, pero que queremos programar ya con base en los resultados finales que obtengamos de todo este proceso. Entonces, en este momento, pues comprometerme y decir, no, en tal día, tal fecha vamos a hacer un nuevo encuentro, no, porque eso lo tendremos que ver de acuerdo a los resultados que saquemos de toda esta investigación y todo este proceso, en donde tendremos que mirar si tendremos que hacerlo a nivel nacional, pero fuera de Bogotá, o si lo vamos a hacer más regional, o si lo vamos a hacer, ¿sabes? Como toda esa serie de encuentros nuevos, pero lo que sí esperamos es que tan pronto tengamos estas herramientas ya a público, pues que las pueda usar cualquier persona. Lo que queremos es justamente hacer el mismo ejercicio que hizo la política y sus mecanismos, y es generar herramientas que las comunidades puedan adaptar y desarrollar por sí mismas, que no necesiten que el ministerio esté ahí presente o que haya un experto presente que las desarrolle. De hecho, acabamos de sacar una nueva metodología de planes especiales de salvaguardia donde esto puede ser desarrollado por el ciudadano mismo o por el experto si la comunidad lo quiere. Y estamos haciendo, digamos, ese es nuestro reto, que estos mecanismos y estas herramientas las pueda aplicar cualquiera. Para cerrar, entonces, yo quiero compartir con ustedes unas breves conclusiones que hemos sacado, que hemos concluido con el grupo, digamos, de trabajo que tenemos aquí, que está detrás de todo este proceso. Y son unas conclusiones, pues, como unos primeros matices de lo que sacamos de acá, y quisiera, pues, compartirlo con ustedes. Entonces, lo primero, pues, hemos encontrado que el PCI en contextos urbanos se aborda desde la clave de los derechos a la ciudad, desde la clave de los derechos culturales y también desde la clave de los derechos fundamentales. Y esto implica también que reconocer que el PCI también está en la mitad de ese conflicto que sucede con otros derechos, y no solamente los culturales, sino también en toda esta relación de poder, del derecho al territorio y al uso del espacio público. Y hay una serie de derechos que están ahí en la mitad de todo esto, y donde el patrimonio inmaterial, y hoy Tim lo decía, en la medida en que usted posiciona el patrimonio inmaterial, eso permite que se le dé un entendimiento desde otra perspectiva a los derechos fundamentales de las personas, y eso es, pues, un poco a lo que le estamos jugando con esto. El PCI en contextos urbanos también es un tema que nos ha puesto a cuestionar el tema de la tradición y qué significa la tradición del patrimonio cultural inmaterial cuando hablamos de la ciudad. Hay dinámicas que se convierten en dinámicas identitarias, que muchas comunidades lo reconocen como su patrimonio inmaterial, pero que no tienen una gran tradición o no llevan muchas generaciones en su ejercicio. Y eso nos ha puesto a cuestionarnos cómo sucede esto, si hay un patrimonio contemporáneo o cuál es ese patrimonio que no es hoy día ya patrimonio inmaterial, pero que se ve que será un patrimonio inmaterial a futuro, ¿no? Hay otro tema como la integralidad de la gestión del patrimonio cultural, es decir, que no solamente podemos hablar de lo inmaterial como si esto estuviera aislado, sino que también tenemos que hablar dialogar con una categoría de patrimonio material en términos de ordenamiento del territorio, y que nos pone a dialogar con otros sectores y con otras instancias de no solamente del ordenamiento territorial, sino también de los planes de desarrollo y de esas dinámicas de ordenamiento de la sociedad y del territorio. Hay un tema también que debemos atender y que pues ya lo sabíamos, pero acá fue evidente, y es el tema de cómo algunas políticas y normativas homogenizan prácticas en la ciudad, cuando la gente lo que está pidiendo es justamente que no se les homogenice y no se les ponga en una cuadrícula lo que pueden o no pueden hacer en la ciudad, en el espacio público y también en el espacio, digamos, de relación con otros. Entonces eso es algo que ha, digamos, marcado mucho los diferentes debates y las diferentes mesas. Las metodologías deben ser cercanas a los practicantes y a los actores, más que cercanas a un ente académico o a un ente estatal, que es lo que les estaba contando antes, y que deben contemplar la interdisciplinariedad, ¿no? No estamos tratando de no solamente pensar en la cultura, sino también en una cosa mucho más amplia. Yo no creo que cuando alguien está, digamos, disfrutando un plato típico, está pensando, esto es mi patrimonio inmaterial. No, hay una garantía, y es que tu acceso a la comida, hay una seguridad alimentaria que hay detrás, hay también el derecho como a seguir teniendo esa forma propia en la cotidianidad, que requiere un sistema de mercado, requiere un reconocimiento de los campesinos, requiere una interacción con otras comunidades, requiere pues muchas cosas que queremos como
a ser más transversales. Hay que seguir avanzando también en el tema de entender bien cómo son esas dinámicas económicas en torno al patrimonio cultural inmaterial en las ciudades, ¿no? El lugar que tiene el valor, digamos ese valor del que hablábamos ayer con Donovan y con Javier, el tema de las economías informales que está muy ligado al patrimonio cultural inmaterial y a cómo se va a entender esto en un sistema más estandarizado y pues un sistema a veces neoliberal en cómo se generan las políticas económicas. Y también está el tema de cómo en los contextos urbanos hay un flujo permanente de poblaciones y esto ya nos hace cuestionarnos el tema del territorio, ¿no? Lo que hablábamos en varias sesiones y es o sea, ya no podemos hablar de comunidades que son de un lugar y siempre han estado en ese lugar y sus padres son de ese lugar. Hablamos de generaciones y de comunidades en donde hay también raíces de otros lados y de pronto vienen de otro lado y viven aquí o son, digamos, el hijo es de aquí, pero sus padres son de otro lugar y sus abuelos son de otro lugar. Y ahí el tema del territorio ya no es tan claro y tan rígido y tan estricto y no está asociado a un solo lugar, está asociado a una interacción y a unos flujos de diferentes prácticas del patrimonio cultural inmaterial que tenemos que atender en la ciudad. Eso sería como grandes rasgos, vamos a profundizar en esto y tendremos resultados más concretos, como les decía, vamos a publicar las memorias de esto en más o menos un mes. Y por último, que creo que es importante hacerlo explícito, este proceso es un proceso que hemos trabajado con todo un equipo y yo quiero, digamos, presentar a todo ese equipo acá. Es un equipo que estamos trabajando entre la Universidad del Rosario y el Ministerio de Cultura. En la primera fase tuvimos un buen apoyo de la Organización Internacional de Migraciones, OIM. Estaba Luis Sevillano en ese parte. Por políticas, digamos, de la financiación a proyectos del gobierno, en cambios de gobierno, pues no pudimos continuar en este momento, lo continuaremos después. Pero quienes estamos hoy aquí, que hemos estado detrás de este foro y de todas estas reflexiones que ustedes atendieron, pues está el equipo de la Universidad del Rosario, está María Elena Botero, pues creo que ya la conocen, quien es la directora por parte de este proyecto por parte de la Universidad del Rosario, está Ramón Villamizar, que también lo conocen, es el coordinador del proyecto, está Johanna Mahmoud, que está ya con la chaqueta roja, que es también la coordinadora y coordinadora administrativa y se encarga de que todo lo que nosotros necesitamos esté. Está Santiago Amador, que está aquí al lado de Johanna con camisa blanca, él es investigador del proyecto. Está Álvaro Huelvas, que está atrás, si puede, no sé si Álvaro me está escuchando, puede salir asomarse un segundo. Álvaro es el coordinador de este evento y de todos los encuentros que tenemos en región, digamos de toda esa logística necesaria y pues él es el que ha hecho posible que tengamos el agua, que el refrigerio salga, que todo esté perfecto, que el horario se cumpla, que nosotros tengamos en nuestras manos el material y las maletas y que todo, digamos, se pueda desarrollar de una manera armónica y tengamos las condiciones para poder sentarnos a discutir en este tema. Y pues hay una felicitación especial a Álvaro. Está Juliana Niño, que está de negro allá, también es investigadora del proyecto. Está Yuri Pulido, que no la Yuri está aquí, también es investigadora del proyecto. Y está Carlos Hernández, que no sé si esté presente, que es el asistente administrativo, que me imagino que estará haciendo números después de todo lo que hemos trabajado para este evento. También hay algunos estudiantes de la Universidad del Rosario, entiendo, nos ayudaron como en el detrás de cámaras. Ahora, por parte del ministerio, no sé si me olvida alguien. Está Javi, bueno, hay todo un equipo de producción audiovisual también aquí. Está, no sé si Johanna me puede ayudar, está Javi. Bueno. Sí, el diseñador. Vito, está Vito quien estuvo diseñando bajo extrema presión, pero logró tener todo listo para el evento. Pues ya ven su buen producto. Bueno, y de parte del Ministerio de Cultura está Andrés Forero, quien es el asesor del grupo que apoya y digamos se encarga todo el tema de la línea de patrimonio inmaterial en contextos urbanos en el Ministerio de Cultura. Está Ana María García, que está aquí, que también ella es la encargada del tema de relaciones internacionales del grupo, ella ha estado también en todo el detrás de cámaras para que Tim esté aquí presente, que también lo hizo con la Universidad del Rosario y para que digamos tengamos toda esta cooperación fluida con UNESCO en este proceso y en varios, y que también estaba haciendo todos los números que le correspondían al Ministerio de Cultura para que estemos aquí todos en nuestro debate.
Y no puedo dejar de mencionar al resto del equipo del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, que cada uno ha aportado desde su expertise y su propio rol en el grupo a este proceso, a este evento, a pensar ya, a debatir en cómo podemos entender el patrimonio cultural inmaterial en contextos urbanos desde su experiencia. El equipo se caracteriza por algo, y es que no es un equipo que solamente ha trabajado en el escritorio, sino que también ha trabajado en campo. Es decir, no somos personas que estamos pensando desde Bogotá, sino que nos hemos puesto las botas, nos hemos quedado en la comunidad con las condiciones que sean necesarias en un esfuerzo de entender de quiénes y de qué estamos hablando a nivel nacional. También estuvieron los pasantes del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, que nos apoyaron mucho, y hay una persona que ha hecho que todo esto que estamos haciendo acá lo podamos registrar también de manera audiovisual, escuchar sus opiniones y mirar también las opiniones de quienes vinieron invitados. Es Mateo Barney, que no sé si está acá, no lo veo, debe estar afuera haciendo alguna entrevista, que pues organizó todo un equipo audiovisual para que pudiésemos hacer un buen cubrimiento y unas buenas memorias de este encuentro, recogiendo las opiniones de todos, ¿no? De los que estamos aquí arriba, pero también de los que estaban. Mateo Barney, el encargado de todas las comunicaciones del área de comunicación y difusión del Grupo de Patrimonio Inmaterial, quien ha estado detrás de la creación de la página web, que todos pues ya allí podrán revisar lo que hacemos. Pueden visitar patrimonio.mincultura.gov.co, es muy sencillo, y ahí tenemos pues lo que hemos hecho acá en el encuentro y lo que hemos hecho en el grupo en general. Eso sería todo, y pues ahora vamos a darle lugar a la sorpresa. Yo creo que nosotros nos tenemos que bajar para poder ver la sorpresa. Y pues bueno, gracias a todos y a todas por su asistencia, y aquí concluimos el encuentro.